Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de las problemáticas que tuvimos de la prevención y del abordaje de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica durante la pandemia de COVID-19. Un agradecimiento a ADESI por la invitación, siempre es un placer compartir espacios de charla e intercambio. ¿Qué pasa con nuestras IACs? Ya sabemos que son un problema que están en aumento, que incrementan la morbimortalidad, los costos y que su prevención se correlaciona con la calidad de atención en cualquier centro. También sabemos, con abundante evidencia, que cuando nos adaptamos a un programa de disminución de las IACs, seguido por normas, seguido por bundles, por paquete de medidas, seguidos por checklist, seguidos por un monitoreo y por una vigilancia, los indicadores mejoran marcadamente. La multiresistencia sigue siendo un problema en el mundo y en Argentina. Estos son datos del VIDA de Argentina, donde se ve la resistencia a los carbapenes y vemos cómo entre 2018 y 2019 la Klebsiella ya se ha ido a casi el 50% de las Klebsiellas aisladas en terapia son resistentes a carbapenem, lo cual obviamente es un gran problema, y esto va a seguir con el tiempo y COVID-19 nos ha incrementado esta problemática. Los antibióticos cada vez son menos, a pesar de ese pequeño saltito que ven ahí de antibióticos aprobados entre el 2013 y 2017. Estos no son, la gran mayoría no son nuevos mecanismos, sino que son antibióticos conocidos con algunos agregados. Entonces las opciones terapéuticas frente a las distintas infecciones intranosocomiales son cada vez menos. Se estima que para el 2050 lamentablemente van a fallecer alrededor de 10 millones de personas por infecciones por organismos multiresistentes, y las IACs tienen alta incidencia de ellos, obviamente. ¿Qué pasa con las problemáticas de las neumonías? Tenemos una problemática gigantesca, que es que no hay un gol estándar de diagnóstico. Entonces, siempre que queramos hacer una comparativa con otro centro, una comparativa con otro país, e incluso una comparativa propia a través del tiempo, esto tiene muchas dificultades. Sabemos que existen definiciones clínicas y definiciones epidemiológicas, pero a pesar de esto no se siguen al pie de la letra y es muy difícil hacer comparativas. Acá es muy interesante este trabajo, que no es nuevo, pero lo muestro porque con distintas definiciones, hay 6 definiciones diferentes, a los mismos pacientes se encontró una incidencia totalmente diferente de neumonía asociada a la ventilación mecánica, depende la definición que usemos. Fíjense que va del 42% al 4%, no es como lo medimos habitualmente, no es cada 1000 días ARM, pero en estos pacientes con neumonía, fíjense cómo variaba según la definición que se usara. Esto es muy categórico y es algo que nos pasa en el día a día. Acá empiezo a traer algunos datos, a pesar de que la otra charla va con esto, del documento de estrategia multimodal Intersociedades, un hermoso documento. Quien no haya todavía incursionado en él, lo recomiendo fuertemente y felicito a todos los autores. Y acá vemos, es incomparable las tasas de Argentina, Europa y Estados Unidos de neumonía, ya que las definiciones son muy diferentes. Entonces uno ve ese gráfico y dice, ¿qué pasa en Argentina? Pasa que usamos definiciones diferentes. No digo que no haya más ni que haya menos, digo que no es comparable para nada entre estas 3 regiones debido a las diferencias en las definiciones. Y esto lo vemos a través del tiempo. Estas son definiciones clínicas, no epidemiológicas. Epidemiológicas, sin dudas, que tiene el manual del VIDA, donde van a encontrar bien categóricas los criterios para definir los distintos tipos de neumonías y neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero fíjense en las definiciones clínicas cómo distintas sociedades tenían algunos criterios clásicos pero parecidos, y creo que a partir del 2016 con la guía ITSA vamos a una definición clínica mucho más homogénea y mucho más contundente respecto a la correlación clínica, que es el agregado, a pesar de que la británica, si lo ven, ya lo tiene, de el deterioro en la oxigenación. O sea, no debería haber diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica sin deterioro en la oxigenación, porque infiltrados tienen todos nuestros pacientes, ni que hablar ahora en COVID, fiebre pueden tener por otra causa, secreciones pueden tener por otra causa, leucocitosis obviamente que lo mismo, y el deterioro de la oxigenación asociado
a todo lo demás tiene un peso muy importante para la definición. Entonces, debería estar en todas las definiciones actuales y deberían los médicos utilizarlo también dentro de la definición clínica para el abordaje de los pacientes. No tratar cualquier fiebre con secreciones cero purulentas o purulentas, sino tener en cuenta que esto deteriore la oxigenación y esos son los pacientes que se benefician con el tratamiento. Tenemos que aprender de fisiopatogenia de COVID, o sea, COVID nos trae que los pacientes están inflamados, que los pacientes hacen fiebre, entonces hay que conocer que luego del día 7, 8, 10, 12, variable entre cada persona, empieza la fase inflamatoria del COVID, y entonces en esta fase es lógico y esperable que una persona con COVID haga fiebre y tenga más infiltrados, no significa que se reinfectó, ¿sí? Entonces nuestra secuencia de pacientes COVID tienen esto, y necesitaremos otras herramientas que nos ayuden a desmenuzarlo. Esta es una tomografía de COVID, esto no es una tomografía de una neumonía, o sea, la ventilación mecánica. Entonces, si este paciente que está en su día 12, 14, se le pudo hacer tomografía, que sabemos que no son a todos, y vemos esto no es una neumonía ósea de la ventilación mecánica, no necesita antibacterianos, y podemos apoyarnos en otras cuestiones como la procalcitonina, que es un biomarcador que tiene un importante valor predictivo negativo, o sea, una procalcitonina negativa descarta prácticamente una sobreinfección bacteriana. Una procalcitonina alta puede estar elevada por otras cosas. ¿Por qué les traigo esto al diagnóstico? ¿Por qué hablo esto en una charla de ADESI, con enfermeros en control de infecciones, con enfermeros? Porque es muy importante. Es muy importante para ustedes empezar a incursionar en esto, porque es un problema también del equipo de salud, no un problema del médico en la decisión del diagnóstico. Entre todos podemos cuidar los antibióticos, entre todos podemos cuidar el futuro de los pacientes que están internados en terapia intensiva. La procalcitonina también se correlaciona con respuesta al tratamiento, baja cuando estuvo aumentada y pensamos una neumonía, cuando lo empezamos a tratar baja marcadamente. Si hay inadecuado control de foco, esta procalcitonina se mantiene elevada y se correlaciona con un mal pronóstico del paciente y habrá que reestudiarlo, quizás tenía otro diagnóstico. Entonces, imágenes del COVID, considerar el COVID esos días donde se inflama, y si tenemos la herramienta de la procalcitonina nos puede ayudar también al diagnóstico, no como único parámetro. Y repito, no toda procalcitonina alta es infección bacteriana, puede estar alta por inflamación. Ahora, una procalcitonina negativa, rara vez ese paciente, muy rara vez, va a tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cuando hacemos la sospecha clínica, como dijimos, vamos a hablar de sospecha de neumonía y rara vez vamos a hablar de diagnóstico. Inicialmente vamos a tener que tomar la muestra. ¿Qué es mejor, aspirado traqueal o VAL? La verdad que la evidencia habla que si soy criterioso en qué hacer con la muestra, me sirven igual. Puedo trabajar igual con los pacientes con un aspirado o con un VAL. No necesito pedir siempre VAL, no hay diferencia en los outcomes de mortalidad, duración de ventilación mecánica o estadía en terapia. Las guías son contradictorias, la guía americana dice que se puede usar cualquiera, inclusive recomienda el aspirado traqueal, la guía europea recomienda pedir VAL o mini VAL. Todavía acá no hay acuerdo, yo creo que me manejo de esta manera, creo que es la muestra que tengamos disponible, la muestra que el equipo de salud sepa qué va a hacer con ese resultado, porque también es muy importante. ¿Qué pasa? Que un aspirado traqueal puede ser colonización de la vía aérea y no necesariamente una infección en el parénquima pulmonar. Entonces lo que hay que saber es qué hacer con el resultado y cómo abordar al paciente. El diagnóstico de neumonía no es si crece o no crece una bacteria en un cultivo, es clínico, me tengo que basar en lo que hablamos antes, es clínico. Y a esto tenemos que aplicarle un stewardship diagnóstico. Eso no hablamos solo de stewardship de tratamientos o de antibióticos, sino también de metodologías diagnósticas, ¿sí? De optimizar los diagnósticos. Entonces, esta muestra nos puede permitir tratamientos adecuados mucho más rápido. Y como ven ahí, la información es fundamental, que el encuadre desde la toma de muestra hasta que vuelva el resultado, tiene también que estar afilado. Como vamos a ver ahora, hay tecnologías nuevas que nos ayudan a la velocidad del diagnóstico, pero si lo informamos mal, o si la muestra queda arriba de la mesada, ya sea de la terapia o del laboratorio, un día, 2 días, ya no nos sirve. La idea es tener un circuito bien armado para los cuadros importantes, donde la muestra llegue rápido al laboratorio de bacteriología, se procese rápido, el cultivo tarda,
tarda en ofrecernos la sensibilidad y el germen, 24, 48 horas, pueden ser más días, depende de todos los datos que uno quiera incorporar, pero sabemos que tenemos nuevas metodologías como las PCRs multiplex, ¿sí? En Argentina se conoce el FilmArray, es el más conocido, es una marca, pero las PCRs multiplex en general, que identifican acá 33 bacterias, 33 objetivos de genoma, no bacterias, pueden identificar también resistencias, y el resultado está en 1 hora. O sea, para que ustedes entiendan, ustedes le toman el aspirado traqueal, ingresa al laboratorio, se puede procesar por FilmArray, y en 1 hora, 2 horas tienen el resultado del germen y algunos mecanismos de resistencia. Es igual que las muestras. Esto no hace diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Esto me ayuda a dirigir el antibiótico. Yo considero que estas son las metodologías que a futuro van a estar disponibles en todos lados, y es hacia donde apunta la microbiología clínica. Hoy, por una cuestión de costos, no está disponible en todos lados. Nosotros en uno de los centros estamos trabajando este año con esta metodología, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados, y creo que, insisto, es el futuro. Entonces ya tenemos que empezar a ir incorporando que podemos tener estas cosas dentro de un futuro no tan lejano, disponibles en nuestros centros. Cerrando la parte clínica y la parte que quizás tiene un enfoque más para el médico, pero todo el equipo de salud debe estar involucrado en esto, porque va a colaborar con cuidar a los pacientes, con cuidar los antibióticos. Entonces, sospechamos clínicamente una neumonía, como ya dijimos, tomamos la muestra, y lo que es importante, reevaluar ese diagnóstico en los 2 o 3 días. O sea, si el paciente tiene otro diagnóstico, era solo COVID, o era un TEP, o era insuficiencia cardíaca, podemos suspender el antibiótico con todos estos datos. Entonces hay que siempre reevaluar las neumonías, porque quizás en el momento que al paciente le pasa el evento, le pasa algo, es difícil certificar que tiene o no tiene una neumonía, pero 48, 72 horas ya voy a estar con un diagnóstico mucho más preciso, y hay que reevaluar los esquemas antimicrobianos. Entonces, esta primera parte de tratamiento y diagnóstico me parece súper importante. ¿Qué nos trae COVID a todo esto? Bueno, la dificultad del diagnóstico de neumonía de la comunidad, no necesariamente asociada a la ventilación mecánica. O sea, a principios de 2020 todos los sujetos que entraban con COVID recibían antibióticos. Hoy hemos bajado mucho el consumo de antibióticos en esta instancia, porque aprendimos mucho más que era casi todo COVID. Todavía hay centros que siguen usando sistemáticamente ampisulactam, claritro, o ceftriaxona, claritromicina para todos los pacientes con COVID. Esperamos que sean cada vez menos, porque ya sabemos que esos son COVID y que no se benefician, por esto incluso se perjudican. Los pacientes con COVID, como dijimos antes, están inflamados en forma persistente, están con SIRS, entonces esa inflamación hace que sea muy difícil el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, como dice ahí abajo. Las estadas por COVID suelen ser mayores, principalmente en gente joven, y esto hace que usemos mucho más antimicrobianos. Acá viene una pata clave de la primera ola, diría, de la pandemia, que fue el uso masivo de equipo de protección. O sea, ponernos camisolín, guantes, las gafas o la máscara facial, los 2 barbijos. Algunos centros implementaron doble uso de guantes. Eso dejo para otra charla, o para charla de ustedes, que me parece obviamente que tiene que quedar claro que no se recomienda el uso de doble guantes. Y otros centros usaron el equipo de astronauta, se metían adentro del equipo de astronauta, que no lo recomiendo para nada, porque el retiro de ese equipo es muy complejo. Ese uso masivo de equipo de protección, que rara vez se cambiaba entre paciente y paciente en las terapias intensivas abiertas en la primera ola de COVID, hizo que haya mucha transmisión horizontal de microorganismos, muchas más infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Hay mayor uso de dispositivos con COVID y mayor uso del prono. O sea, conocíamos el prono del distrés, cada tanto en las terapias teníamos pacientes pronados. Con la pandemia todos los días hay pacientes pronados, entonces esto también trae la dificultad. Principalmente, al menos en nuestro caso y nuestra experiencia, también lo podemos charlar después, hemos tenido más infecciones asociadas a catéteres, donde el prono era la dificultad, que neumonías, donde el prono fuera la dificultad. Se estaba menos tiempo con el paciente, se lo veía menos, ¿sí? Se le tenía mucho temor a entrar y trabajar con el paciente, y se le estaba menos con el paciente, está muy claro. Y ha habido mayor también incidencia de bacilos negativos multiresistentes, lo cual hace dificultoso el tratamiento. Se usan corticoides, el corticoide favorece las sobreinfecciones. Otros inmunomoduladores, como el tocilizumab, también favorece sobreinfecciones. Ha habido mayor incidencia de tuberculosis. Creo que esto
no tiene que ver con que el COVID favorezca la tuberculosis, sino con que, gracias, entre comillas, al COVID, han aparecido muchas personas que ya tenían su tuberculosis puesta y no consultaban, y ahora sí consultaron y se tuvieron que internar por el COVID sobreagregado. Y aparecieron candidemias y aspergilosis, entonces hubo muchos eventos y se incrementó los patógenos oportunistas. Acá nuevamente el documento de consenso nos muestra algunos obstáculos. Este es el anexo 12, lo tienen totalmente disponible, y es interesante estos 5 puntos que incluye, además de los que yo puse. La dificultad de aplicar el bundle, ¿no? Entonces, evitar la intubación y promover la BNI podía generar el incremento de aerosoles. La verdad, este punto me parece súper importante, la verdad que yo, así como al principio lo desaconsejábamos por desconocimiento y por no estar acostumbrados a la metodología en forma masiva de lo que son las cánulas de alto flujo u otros sistemas de BNI como el Helmet, con el correr de los meses en la primera ola hemos aprendido a usarlo, hemos visto que no hubo incremento de infecciones en el personal de salud mientras usaran el equipo de protección acorde, y sí ha cambiado la evolución de los pacientes, así que yo recomiendo fuertemente seguir con la modalidad de BNI, siempre que el paciente no necesite intubación, con los mismos criterios de un distrés. Pero se puede usar cánulas de alto flujo y se pueden usar Helmet sin problema. Sedación, suspensión de la sedación en forma diaria. Bueno, esto, los distrés en los primeros días no se recomienda tampoco, entonces si tenemos muchos más distrés, más dificultad de hacerlo. Pruebas de respiración espontánea, exactamente lo mismo. Hay mayor riesgo de aerosolización por desconectarlo, y esto lo suplanto con un buen uso del equipo de protección, y tener en cuenta además que los pacientes con COVID, luego del día 10, es muy raro que contagien. Los casos graves pueden ser luego del día 14-15, y los inmunosuprimidos un poco más, pero la gran mayoría entre el día 10 y 14 ya no contagian más. También es un dato importante, no digo que no hay que usar equipo de protección en la terapia frente a estos casos, pero también hay que conocerlo y hay que tenerlo en cuenta. Elevar la cabecera a 30-45 grados se dificultó por la mayor incidencia de cúbito prono, obviamente. Acá hay una discusión, acá en realidad lo que está claro de la evidencia, y esto lo marco siempre en las charlas de prevención de neumonía, es que el paciente no tiene que estar a 0 grados. No tiene que estar cabeza arriba a 0 grados, y eso es lo que incrementa la incidencia de neumonía hacia la ventilación mecánica. Otros decúbitos no está comprobado que tengan mayor incidencia, no está comprobado que el prono tenga mayor incidencia que la cabecera 30-45 grados, lo dejo en el aire, pero es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta, no hay evidencia contundente. Y la higiene oral, que vamos a hablar bastante, me gusta que hayan puesto lo de agua estéril ahí, y esto lo desarrollamos un poco más adelante. Precauciones de contacto, esto lo hemos hablado para otras cosas. El uso ampliado de precauciones de contacto genera que estemos menos tiempo con los pacientes, que haya procedimientos que no se realicen, porque como tiene COVID o como tiene KPC, en rayos no lo aceptan ahora, porque bueno, todo eso genera un montón de dificultades. Si el paciente está consciente, el aislamiento de contacto también incrementa síntomas en estas personas. Y hay insatisfacción del paciente consciente con la atención del sistema de salud. Acá vemos cuánto tiempo permanecieron en un estudio los médicos revisando pacientes en promedio que estaban aislados y no aislados. Muy marcada la diferencia y muy claro que el paciente aislado tiene menos contacto con el personal de salud en general, y esto lo podemos decir cualquiera en el día a día, es real. Si incrementamos, un estudio clásico, este lo muestro muchas veces, si incrementamos las precauciones de contacto, se pierde la compliance, se pierde la adherencia, y si tenemos más del 40% de los pacientes aislados, las medidas dejan de cumplirse en forma marcada. En este caso, en la pandemia, lo que yo podría decir es que el incremento marcado del aislamiento de contacto, principalmente en las terapias abiertas, hizo que haya mucho menos recambio de camisolines, algo que lo vimos todos. Por más que sabemos que hay que hacerlo, hubo menos recambio de camisolines, más transmisión horizontal de microorganismos. Todos los centros, este es un lindo trabajo de un centro de Estados Unidos, donde nos muestra claramente su incidencia de infecciones asociadas al cuidado de salud. Y vemos bacteriemia en el primer cuadro, y se ha incrementado bien marcado en la primera ola, lo vimos en Argentina también.
el uso de dispositivos muchísimo se incrementó, pero la compliance con los bundles se mantenían elevadas, incluso mejor que en épocas prepandemia. Pero se agregaron otros problemas como ya vimos. Y en neumonía ocurrió lo mismo. Al principio ahí vemos en el primer cuadro cómo se incrementó su incidencia, bien marcada. El uso de dispositivos, ni que hablar, el porcentaje de ventilados en nuestras terapias fue altísimo. Y la compliance con los bundles fue buena, pero quizás no es suficiente por las otras características que nos trajo COVID para prevenir un gran número de neumonías. Y también se incrementó el Clostridioides difficile a causa del uso masivo de antimicrobianos y el uso masivo de equipo de protección. Incrementamos el uso de alcohol en gel, esto digo incrementamos, me sumo al trabajo porque creo que también todos lo hemos vivido, es un ejemplo para mostrar lo que nos pasó a todos en un lindo trabajo descriptivo. Se incrementó el uso de barbijos, el uso de camisolín se fue por las nubes, el uso de guantes también se incrementó, o sea, la pandemia cambió muchísimo, muchísimo la forma de trabajar, fíjense, hay tremendo el uso de barbijos y ni que hablar de N95. Tener una infección asociada a los cuidados de la salud se correlaciona, fíjense el primer renglón, que es muerte, muy marcadamente con el incremento en la mortalidad, ¿sí? Un 40% comparado con un 12%, es muy marcada la diferencia, y también en otros outcomes como el tiempo en terapia. La parte positiva, si quieren, y creo que nosotros también lo vimos, no llegamos al 100, pero también vimos que COVID hizo que nos lavemos más y mejor las manos, todavía falta, esta es una carrera que hay que seguirla peleando, pero la pandemia hizo que el personal de salud se lave más las manos, principalmente después de tocar al paciente. O sea, en el momento 5 hay una adherencia muy alta en todo el personal de salud, ¿sí? O sea, cuidarse a uno mismo, si quieren, y quizás no fue tan categórico en el momento 1. Acá vieron un incremento en todos los momentos, nosotros hemos visto un incremento muy marcado en el momento 5, no tanto en los demás momentos. Y esto ya es nuestro, acá les muestro cómo también las enterobacterias productoras de carbapenemasas han incrementado su incidencia, este es uno de los centros de trabajo, ha incrementado su incidencia en la pandemia, lo cual preocupa por todo esto que les estoy mostrando. Hemos tenido altas tasas de neumonía, o sea, la ventilación mecánica durante la pandemia, veníamos trabajando fuertemente sobre el tema, y el primer semestre 2020 y 2021 fue difícil de controlar. Lo que está en verde es el 14 por 1000 días promedio que tiene el VIDA, que tiene el VIDA del año 2019, que es el último informe oficial. Y acá el otro centro, la verdad que acá ha habido un buen control de las neumonías y hemos tenido problemas con las bacteriemias, que no es motivo de la charla, pero hemos tenido problemas con las bacteriemias, no con el control en las neumonías. En este caso se trabaja bastante bien con la gente, muy bien con la gente de terapia intensiva. Bundles y medidas, acá un poco va a estar en la otra charla, pero el concepto de paquete de medidas siempre es que sean pocas y eficaces, ese es el bundle original, si ven los 5 elementos bastante cuestionables ahora, como vamos a ver. La evidencia ha traído que no todas las medidas que estaban en los bundles originales tenían alguna implicancia en la incidencia de neumonía, como la profilaxis con heparina o la profilaxis de úlcera de estrés, que incluso incrementa casi 8 veces, ese 7,69 que ven por ahí, incrementa casi 8 veces la incidencia de neumonía. Es por eso que no se recomienda el uso de ranitidina o omeprazol en forma sistemática, y lo seguimos haciendo en muchos centros. Y quienes se asociaban con disminución eran la interrupción de la sedación, las pruebas de respiración espontánea, y en este caso la higiene oral con clorexidina, que igual después vamos a hablar. Cuando íbamos a mortalidad, ya la única medida que tenía correlación con disminuir la mortalidad hospitalaria era las pruebas de respiración espontánea y la suspensión diaria de la sedación. O sea que si uno tuviera que elegir 2 medidas de todas las que existen, son esas 2. Y eso es principalmente charlar también con los médicos. Cuestan esas medidas, cuestan. A ver, he hecho guardia de terapia intensiva, obviamente tener al paciente totalmente sedado es una tranquilidad en una guardia, totalmente adaptado. Ahora, no es lo mejor para el paciente, lo tenemos que entender. Bien, higiene oral con clorexidina, hay menos neumonías,
pero no hay menos mortalidad, incluso ahí hay un 9% más de mortalidad. Hay una tendencia hacia mayor mortalidad en los distintos estudios que se han incluido en este metaanálisis. Este gran metaanálisis, que es un buen emblema y pone lo de la cirugía cardíaca, que si leían lo del consenso figura ahí, en cirugía cardíaca una reducción de las VAP. Acá yo voy a decir que esto probablemente tenga que ver con que estos pacientes tienen muy pocos días de ventilación mecánica en realidad, pero en el combo de pacientes la higiene oral con clorhexidina no disminuye la mortalidad, incluso ha tenido un 13% más de mortalidad. Es por eso que vamos a ver que va perdiendo un poco de eficacia. Acá los distintos trabajos todavía a favor, la gran mayoría, es la última columna dicen fuertemente a favor muchos, o débil a favor, y no estudios en contra cuando los vemos individualmente, pero bueno, los datos no son contundentes al respecto. Lo que sí tiene poco abordaje en neumonía, pero los estudios que lo han incorporado dentro de los paquetes de medidas encuentran muy a favor, es el baño diario con clorhexidina de los pacientes. También es un tema, un ítem todavía a abordar, no muy estudiado como parte del bundle de neumonía. Tener en cuenta que la clorhexidina se asocia a resistencias a antibióticos, o sea, no es inocua, en este caso una resistencia incrementada al colistina. Así que también hay que usarla con precaución. La cabecera a 30-45 grados acá disminuye la mortalidad en forma marcada en el metaanálisis. También la aspiración de secreciones subglóticas tiene incidencia en disminuir la incidencia de neumonía, pero no en la mortalidad. También lo mismo, distintos estudios disminuyendo la neumonía, no la mortalidad, son ítem del bundle, ¿no? Acá, intervenciones no efectivas, como medir el residuo gástrico, pasar al paciente a nutrición parenteral, prono, como les decía, usar camas móviles, que se haga traqueostomía temprana. Hay dos ahí dando vueltas que todavía son los diferentes tipos de CAF, y ahí creo que también nos falta aprendizaje, nos falta evidencia, y los sistemas cerrados de aspiración. Creo que puede ser algo que la tecnología nos traiga a futuro, que es el cambio en los nuevos tubos. Incluso ahí hay un tubo donde tiene la posibilidad de inyectar un gel con alcohol entre medio de los dos CAF y disminuir la incidencia de neumonía. O sea, lo digo como cosas que todavía no tenemos tan claro, pero que pueden traernos ventajas a futuro si la evidencia lo avala. Bundle de los más ya homogéneos y ya más firmes dentro de los distintos programas. Este es el programa Neumonía Cero de España, donde incluye un bundle con 7 ítems fuertes de recomendación y obligatorio, que es formar al personal en la manipulación de la vía aérea, higiene de manos, controlar el CAF, la higiene con clorhexidina todavía en este bundle, evitar el decúbito a 0 grados, que es como les decía, al menos es evitar el decúbito a 0 grados, favorecer el destete precoz y evitar los cambios de tubuladuras programados. La Sociedad Mundial de Terapia Intensiva ya quita de su bundle el uso de higiene oral con clorhexidina y deja solo estos 5 ítems, que es elevar la cabecera, los dos más importantes, interrupción diaria de la sedación y evaluación diaria de la extubación, el drenaje de secreciones subglóticas y evitar cambios programados de tubuladuras. Acá en Argentina, un consenso que hemos hecho desde la SATI y desde la SADI, poniendo algunos ítems en realidad con grado de evidencia. Acá no fue la idea de la confección del bundle, sino poner el grado de evidencia de varios ítems. Grado 1 de evidencia a favor, evitar la intubación cuando no es necesario, suspensión diaria de la sedación, pruebas de respiración espontánea, y solo cambiar los circuitos cuando estén sucios o con disfunción, no programados. Todo lo demás no tiene el mismo grado de evidencia, incluyendo elevar la cabecera a 30-45 grados. Del consenso, ¿cuál es el bundle propuesto? Evaluar la necesidad real de RM, o sea, evitar conectar a un paciente cuando no lo necesita. La conexión a RM incrementa la mortalidad de por sí. Si tenemos otras metodologías, deberíamos adoptar otras metodologías, no quita que cuando el paciente lo necesita lo hagamos. Suspensión diaria de la sedación, prueba de respiración espontánea, y esto también es lo que les digo en la práctica. También hay que consensuar con el equipo cómo se monitorea. No es tan fácil cómo se monitorea, porque hay pacientes que no tienen criterio de hacerlo. Entonces, eso se pone que sí, se pone que no. Hay que aclararlo, hay que consensuarlo, ¿sí? Nosotros tenemos
3 casilleros en nuestro checklist de bundle, que agrega el no corresponde, y si el paciente está recién ventilado, a las 24 horas, la suspensión de la sedación y la prueba de respiración espontánea suele ser no corresponde. Pero es importante eso, consensuarlo también y aclararlo, y me gustaría también el intercambio. Cabecera del paciente, higiene bucal con antisépticos, fíjense que no figura clorexina, antisépticos, se puede hacer con agua estéril. Nosotros lo hacemos con agua estéril y va muy bien con agua estéril. Adicionalmente, movilización temprana y control del manguito. Al margen de qué bundle se siga, la compliance con los bundles disminuye la tasa de neumonías. Lindo estudio este. La compliance con los bundles disminuye las tasas de neumonías. Acá también en Argentina lo mismo. Y no importa el bundle. Fíjense que usaron el bundle viejo, original en este estudio, incluyendo profilaxis de úlcera de estrés. Y disminuyen la neumonía. O sea, vigilar, controlar, estar atento, prestarle atención a las cosas al margen de los ítems, disminuye la tasa de neumonía. Si podemos elegir bien los ítems basados en la evidencia, mejor todavía. El programa Neumonía Cero en España es un gran éxito, han disminuido a menos de la mitad la tasa de neumonía, es muy buen número, 180 terapias intensivas de España participan de él, y me parece muy importante esta movida, y es por ahí que deberíamos ir también en Argentina. Esto es opinión personal. Yo creo que la tromboprofilaxis y la profilaxis de úlcera de estrés no deben ser parte de un bundle de prevención de neumonía, no tienen nada que ver con ello. Creo que a futuro veremos novedades de los nuevos diseños, de la decontaminación selectiva del tubo digestivo, que esto es usar antibióticos por boca, ya que hay países que lo usan, les ha ido bien. Yo creo que no es algo para Argentina por la multiresistencia que tenemos, pero todavía queda ahí con alguna puerta abierta. El uso de probióticos tiene una puerta muy abierta para disminuir la tasa de neumonía. En verde oscuro, totalmente recomendado, suspensión diaria de sedación y prueba de respiración espontánea, como remarqué en toda la charla. Con algo de evidencia, la aspiración de secreciones, el control de la presión del CAF, la cabecera y evitar cambios en programas de tubuladuras, y la higiene oral con clorexidina ya la dejaría en higiene oral con agua estéril, e incluso sin tanta evidencia a favor también. Esto es algo que necesitamos mejores estudios, que no sean con clorexidina, sino que sean con otro antiséptico, puede ser agua estéril. Siempre que sea posible, evitar la intubación. Como les dije, en COVID nos podemos manejar con CAFO o con helmet sin problemas, con el equipo de protección adecuado. Nuevamente, esta diapositiva la he usado en otras charlas de ADESI, ya que necesitamos el interés del equipo de salud para mejorar la calidad de atención y para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos. Hay que trabajar con checklists y con bundles, hay que capacitarse en forma continua y hacer un feedback de la información, crear y usar las guías y trabajar obviamente en equipo, que esto es lo que nos hace el cambio. La lucha para mejorar la adherencia en lavado de manos, que toda charla tiene que seguir estando, la vamos a tener, hay que vigilarlo, hay que capacitar, hay que ponerla al frente con toda la importancia que se merece esta metodología y esta intervención. Muchas gracias, ahí les dejo mi mail para cualquier duda.